En Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago lo que tiene es que nos enseña a caminar como cristianos, nos enseña muchos consejos sobre cómo nos debemos conducir nosotros como cristianos. Y está bueno que cuando tú empiezas a caminar como cristiano, leas el libro de Santiago porque da muchos consejos sobre cómo conducirse, cómo practicar lo que es el Evangelio, cómo practicar lo que es la justicia de Dios. Y vamos a leer la palabra y vamos a meditar en la palabra, ¿no? Porque es lo que el Señor nos pide, que nosotros meditemos en la palabra. No solamente que la leamos y pasemos por alto cada versículo, cada palabra, porque cada palabra tiene mucha sabiduría y mucha riqueza en sí. Quizás a veces no podemos definir la riqueza que tiene cada uno de los versículos porque no tenemos el conocimiento pleno de la palabra. Pero para nosotros alcanzar ese conocimiento debemos estudiar la palabra, debemos leer los libros de la Biblia, leer cada libro y, si es posible, más de una vez, leer toda la Biblia completa. Hay libros que no son tan entretenidos como otros, hay historias que no son tan entretenidas como otras, pero la riqueza que tiene cada historia, cada contenido de la Biblia, cada libro de la Biblia, es la sabiduría que nos da para enfrentar la vida y para ser un mejor cristiano, y más que nada para alcanzar salvación con excelencia. Porque la salvación ya la tenemos mediante Jesucristo, la hemos recibido por gracia y no por obra, no porque lo que nosotros hayamos hecho, ni por lo que vamos a hacer, sino porque Cristo pagó el precio por nosotros. Pero nosotros podemos alcanzar esa salvación con excelencia y llegar a la presencia de Dios y que recibamos alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor diga: Hijo mío, has cumplido tu trabajo y tu labor fielmente. Y, ¿sabes? Yo estoy orgulloso de ti. Eso lo puede decir tu Padre. Porque nosotros a veces también nos enorgullecemos de nuestros hijos. Qué palabra difícil. Y el Señor, yo creo que tiene un corazón más grande que el nuestro. Y el amor de Él hacia nosotros es más grande que el amor de nosotros hacia nuestros hijos, porque el amor de Dios es perfecto. Bien, vamos a pedir al Espíritu Santo que, como estuvo con la hermana, esté con nosotros, que bendiga esta palabra, que nos enriquezca con los frutos de la palabra. Así que oramos de esta manera. Padre bueno, Dios todo misericordioso, lleno de amor, de gracia, que tú has derramado sobre nosotros la presencia de tu Santo y Divino Espíritu. Te pido que hoy estés bendiciendo esta palabra, que estés trasladando la bendición que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Que quites el velo de nuestros ojos, que quites los tapones espirituales de nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra, Señor, con total libertad. Porque dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso anhelamos tu presencia, porque anhelamos la libertad que Jesucristo nos ha dado. Cuando Él se llevó nuestras penas, se llevó nuestras cargas, ahí tú nos entregaste la libertad. Y ahora somos libres y podemos proclamar tu evangelio por amor a ti, Señor, y por amor a tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer en el libro de Santiago y va a leer Lucianita de esta manera. Capítulo 1, del versículo 1 hasta el 16, creo. No tanto, pa. Santiago, seguro. Acá dice 1 al 2. Sí, Santiago es. Bueno. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Santiago nos dice aquí que nosotros tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Bien, sabemos que tenemos que estar gozosos, pero qué difícil que es estar gozosos. No vamos a presumir del gozo porque el gozo es para las personas que están en santidad. Y ahora vamos a ver por qué es que digo esta palabra. El gozo no es para todo el mundo y no es para todos los cristianos, sino para aquel que se guarda de las cosas del mundo. El gozo cumplido es para la persona que está caminando rectamente ante los ojos de Dios y que todos los días lava sus vestiduras en la sangre del Cordero. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 15, del 9 al 11. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. No sé si entendieron lo que quiere decir la palabra ahí. Dice, permanecer en mi amor. Y sabemos que el amor de Dios, cuando nosotros permanecemos en el amor de Él, es cuando nosotros no nos rebelamos contra Él y cuando somos obedientes. Y dice, y guardad mis mandamientos para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros cuando estamos en pruebas y nosotros hacemos bien las cosas delante de Dios, sabemos que el enemigo viene con ataques y a veces las aflicciones de la vida, de la carne, porque no todas las cosas pasan porque el enemigo nos ataca. A veces hay cosas que nos pasan porque son cosas de la vida que deben pasar. Como cuando nosotros perdemos un ser querido, sabemos que estamos en aflicción, pero nosotros tenemos gozo porque sabemos que más allá de que una persona que estaba a nuestro lado partió, está con el Señor y está mejor en la presencia del Señor que aquí con nosotros. Y sabemos eso porque nosotros tenemos promesa de Dios, que si nosotros nos sujetamos a su voluntad y si hacemos las cosas que nos dice y nos mantenemos como sus hijos, Él tiene promesa para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros padres también, porque ellos son nuestra familia y nuestros abuelos también son nuestra familia. Y esa promesa se mantiene porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Así que, teniendo la esperanza en Dios, sabemos que el Señor cumple todas las promesas. Amén. Seguimos en Santiago y vamos a seguir en el capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. El Señor a veces permite, a veces no, siempre permite que vengan pruebas sobre la vida de nosotros, porque seríamos un poco raros si nosotros viniéramos el camino del Señor y todo fuera color de rosa, no aprenderíamos nada. Por sobre todo no aprenderíamos lo que es la obediencia, no aprenderíamos lo que es sujetarnos, lo que es estar en la voluntad de Dios, lo que es ser determinado con las cosas del Señor, lo que es ser responsable, como venir temprano al culto. Eso va para mí. Tengo que aprender algunas cosas de algunos hermanos todavía, y porque yo vine tarde hoy. y bueno, todos tenemos que aprender, yo estoy aprendiendo todavía. Me falta mucho para aprender. Y hay una palabra que es cabal, y veamos qué significa esa palabra cabal. Lee de vuelta el versículo. Desde el 3. Sí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dale.
cabal, que es exacto y coincidente y no aproximado. Dice la palabra cabal, que significa que es exacto y coincidente y no aproximado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros seamos justos, que no nos vayamos de un lado para el otro, ni de un extremo al otro, ni estemos siendo injustos, ni demasiado justos, como quien dice, ¿no? Demasiado justo, ¿qué quiere decir con esto? Que para nosotros la justicia a veces no es justicia, sino es injusticia. Pensando que nosotros somos justos, y esto lo hemos hecho todos, diciendo, yo voy a hacer esto porque esto se tiene que terminar. Esto no puede ser así. Entonces yo aplico mi justicia y no dejo lugar a la justicia de Dios. Que la justicia de Dios se manifiesta cuando nosotros bajamos nuestro perfil y dejamos que el Señor sea el quien pague la injusticia con su justicia. Eso significa la palabra cabal, ser justo, siendo justo. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno, sigamos leyendo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acá lo que quiere decir la palabra, hablando de lo que veníamos hablando, ¿no? De lo que el Señor dice que nosotros, ¿cómo era que leíste? Y si alguno de vosotros tiene falta Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, porque ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos una prueba y renegamos contra Dios, como decía la hermana que no hay que renegar contra Dios, nos está faltando la sabiduría de Dios. Nos estamos rebelando contra Dios. Sin darnos cuenta, quizás nos estamos poniendo en contra de Dios y no haciéndonos los que somos débiles para que el Señor tenga misericordia, sino que nos estamos poniendo en contra de la voluntad de Él. Y ahí es cuando nos falta la sabiduría, de que el Señor nos está diciendo anteriormente que nosotros estamos siendo probados para adquirir paciencia. Y para que la paciencia, teniendo su obra completa, o sea, después de que fuimos probados, el Señor nos dio paciencia, nos dio dominio propio sobre eso, nos dio la capacidad de nosotros enfrentar la vida de una forma diferente a la que veníamos, porque reconozcamos que cuando nosotros venimos a los pies del Señor éramos de una manera y enfrentábamos la vida de una manera, y siendo renovados en nuestro espíritu, o naciendo de nuevo, ahora enfrentamos la vida de otra manera. Y entonces el Señor nos va probando, dice, porque hay en otro lugar en la Biblia dice que nuestra obra, lo que nosotros hemos hecho, será probado y por fuego. Y si la obra de alguno permaneciere, esa obra quedará en los pies del Señor. Pero hay obras de nosotros que van a ser consumidas, y entonces el Señor, ahí es cuando nos va probando nuestras acciones, nuestra forma de conducirnos hacia las cosas del Señor. Y bueno, me desvié un poco de lo que veníamos hablando, pero lo que yo les quiero hacer entender es que el Señor nos está probando nuestro carácter, nos está templando, nos está moldeando para que nosotros seamos revestidos de la piedad, del amor de Él. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, por supuesto, no piense ningún hermano, ni yo debo pensar que el que duda del Señor recibirá algo del Señor, porque sin fe, dice el Señor, no agradará al Padre. Y nosotros lo que debemos tener es fe. ¿Cómo debemos tener fe? Debemos pedirle fe a Dios,
¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios, dice la palabra. Y no pensemos que si nosotros no hemos pedido fe, no hemos puesto nuestro corazón a los pies del Señor para que Él nos moldee, vamos a recibir algo de Él, sino que debemos hacer todo lo contrario, pedirle al Señor que nos moldee y que nos revista de la fe que Él nos ha dado como don especial. Amén. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante porque seguro, lo hemos visto más de una vez, que cuántos hermanos hay que se enojan y dejan todo tirado, ¿no? Perdón que me ría, pero hemos visto, sí, que hay hermanos y yo también en mi rebeldía lo he hecho. Gracias a Dios el Señor está cambiando mi corazón y hace tiempo ya viene tratando conmigo el Señor, que también hay acciones que yo he hecho que quizás ningún hermano se ha dado cuenta, pero yo a veces me cuesta un poco venir y hacer cosas para Dios, como que estoy muy cansado. Sí, yo sé que estoy cansado, pero no es para el hombre, no es para ningún hermano, es para Dios, y el Señor está grabando estas cosas en mí y yo las estoy entendiendo, ¿no? Y por eso ahora las hago con gozo, y porque sé que son para Él y no son para nadie más. Y también el Señor me ha enseñado que yo tengo que tener responsabilidad en las cosas de Él, y que si me comprometo con algo tengo que hacerlo y cumplirlo en tiempo y forma. Y me cuesta un poco al principio, pero yo sé que el Señor me está dando las fuerzas y que el Señor me va a dar nuevas fuerzas cada día para hacer las cosas de Él, ¿no? Por ejemplo, para traer la palabra, a mí me cuesta muchísimo porque yo tengo que leer la palabra, meditar lo que dice y buscar los versículos que el Señor en mi mente aparecen, las palabras, y yo tengo que buscarlo, y todo eso lleva trabajo, porque es un trabajo pastoral, es el trabajo que tiene el pastor. A veces a mí no me da mucho tiempo, mucho ruido, porque yo trabajo en trabajo secular, para los que no saben, y el pastor también trabaja en trabajo secular, y es difícil llevar una obra adelante si tú estás trabajando afuera y tienes que preparar la palabra y tienes que dedicarle tiempo a la oración, y todo eso son muchas cosas que solamente con la ayuda de Dios nosotros las podemos lograr, porque sin la ayuda de Dios no podemos lograrlo, porque para eso está destinado el pastor a trabajar en la obra del Señor. Dice el apóstol Pablo que el obrero es digno de su salario, haciendo alusión a que él no vivía de los salarios de los fieles, pero también es necesario que los fieles depositen parte de sus ganancias a sustentar la obra de Dios, porque la obra del Señor no se sustenta sola, sino con la colaboración de los hermanos. Y por eso el Señor pone bendición en los hermanos, porque todos tenemos que estar en la obra de Dios, todos tenemos que obrar para Dios. Hay algunos que no lo entienden esto de lo que son los diezmos o las ofrendas, pero como toda casa, todo tiene su gasto, y tenemos luz, alquiler, cosas que pagar, y las iglesias todas tienen cosas que pagar, algunas más que otras no tanto, otras sus ganancias son elevadas. No digo que todos hagan las cosas bien, pero tampoco digo que todos hagan las cosas mal. Hay gente que hace las cosas para Dios y en el ministerio, y el amor por el ministerio es grande, y hay gente que sí hace las cosas bien. Bueno, vamos a seguir con la palabra que veníamos predicando. El hermano que es de humilde condición, gloriarse en su exaltación. Bien, esto lo entendí recién cuando estaba leyendo la palabra, por eso me tardé un poquito más. Dice que el hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y yo pensaba, bueno, a mí no me gusta porque es verdad, a mí no me gusta que las personas
digan, oh, qué bien, Roberto, me da como vergüenza que la gente diga, qué bien, Roberto, lo que hiciste y en público. Pero acá el Señor dice que está bien, porque si vos sos humilde y lo haces con humildad y no para exaltarte, está bien que las personas te honren con las cosas, ¿no? Reconociendo que las cosas que haces a veces están bien y a veces están mal. Pero cuando están bien está bueno que reconozcan. Y dice la palabra así que nosotros no tenemos que gloriar cuando el Señor nos exalte por alguna obra que hemos hecho. Especialmente en la oración, dice la palabra, dice que nosotros oremos en secreto y Él nos recompensará en público. Y ahí en la oración nos está hablando de que Él también nos recompensa en público cuando nosotros oramos y humildemente entregamos nuestro corazón y nuestras cargas al Señor. Él en público se encarga de exaltarnos, ¿no? Y a esto era lo que me refería también cuando él dice que el apóstol Pablo decía que nosotros recibiremos alabanza del Señor, sino que quiere decir que también el Señor reconoce cuando nuestro esfuerzo, las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón y las semillas que ha sembrado en nuestro corazón están dando frutos para bien. Dice, porque del árbol bueno, conoced, porque el árbol bueno da frutos buenos, más el árbol malo no da frutos buenos, sino que da frutos malos. Amén. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Amén. El que es rico, claro, el rico tiende a ser revestido de vanagloria. Y sabemos que la vanagloria es rebelión contra el Señor, porque nosotros cuando nos vanagloriamos estamos exaltando todo lo que nosotros hemos hecho para llegar al lugar donde hemos llegado. Entonces dice el Señor que el rico debe humillarse. ¿Por qué? Para no caer en esa vanagloria, para no caer en esa rebelión contra el Señor, que es tomar un esfuerzo hecho como sí, sino que Dios siempre es el que nos sustenta, el que nos da todas las cosas, porque recordemos que las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Y si nosotros tenemos algo, de Él lo hemos obtenido. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. El Señor dice, bienaventurado aquel varón que soporta la tentación. Recordemos que en el Getsemaní, cuando Jesús estaba orando al Padre por la prueba que había de pasar, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y Él se adelantó un poco más adelante de ellos y ellos estuvieron orando y sus discípulos se durmieron a causa de la angustia. Y el Señor Jesús, levantándose, les dijo, levantaos, ¿no has podido velar una hora? Dice el Señor. Dice, velad, dice, para que no entréis en tentación. O sea que el Señor, por lo menos para que nosotros no seamos tentados por Satanás, por lo menos debemos orar una hora. Y nosotros debemos someter nuestro cuerpo y nuestras acciones, doblar nuestras rodillas y orar al Señor para que el Señor nos ayude a superar esa prueba. Amén, hermanos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Señor no nos tienta, sino que ahora vamos a ver más adelante que no somos tentados por el Señor, sino somos tentados por el diablo, porque Él permite que esas cosas sucedan, sí,
pero quien nos tienta es Satanás y nuestros propios deseos. Ahora vamos a leer lo que dice más adelante. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que quiere decir acá es que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Otra palabra difícil. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos tentados de nuestra propia debilidad. Si nosotros somos en la vida vieja, ¿no? Porque estamos hablando de la vida anterior, nuestra debilidad era la fornicación. Somos tentados por la fornicación. Si éramos tentados por los vicios, si éramos propensos a caer en vicios, el alcohol, todos los vicios que hay, drogas, cigarrillos, todos esos vicios, sabemos que son vicios porque somos presos de eso. Y si no fuéramos presos de eso y no nos hiciera daño, no sería un vicio. Somos tentados por aquellas cosas que nosotros hacíamos contra la voluntad de Dios. Pero era porque nosotros de nuestro interior, esos deseos son despertados continuamente, tenemos que estar luchando contra esas cosas. Contra lo que antiguamente eran nuestras pasiones, vamos a seguir luchando. Y tenemos que seguir siendo fieles hasta la muerte, dice. Y yo os daré la corona de la vida, dice el Señor. Así que nosotros, venciendo la tentación, orando más o menos 1 hora por día, vamos a poder vencer la tentación. Orando con el corazón y no de bocas ni de labios mentirosos, sino de un corazón sincero. Y para eso le tenemos que pedir al Señor que examine nuestro corazón. Y siempre como cristianos tenemos que estar mirando nuestros piecitos. Porque si viene un hermano y te dice, tú pisaste caca, dice, bueno, yo me miro dónde está la caca y si es que está la caca, para limpiar mis zapatos, ¿no? Así debemos ser nosotros. Mirar cuando un hermano nos dice que hemos cometido algo que está mal y mirar si nosotros hemos cometido ese mal. Porque no nos olvidemos que el diablo es sigiloso, es astuto. Y él siembra duda, siembra pequeñas palabras. Y nosotros, claro, nos encargamos de atar los cabos. Pero el diablo siembra pequeñas dudas, pequeñas palabritas, que eso te va llevando, te va tirando como la pista de decir, bueno, mirá, esto está mal, y cuando las cosas no están mal así, el diablo te miente para que tú caigas en la mentira de Satanás, y entonces seas enredado, y ahí tú, ¿qué haces? Te enojas, agarras la ira, agarras el rencor, la rebelión, y ahí está, bueno, nos vamos para allá. Entonces, ¿cómo nosotros debemos conducirnos? Siempre cuando nos digan, bueno, hermano, tú hiciste esto mal, sí, bueno, perfecto. Yo voy y, mira, Señor, mi hermano me dijo que yo hice esto que está mal. ¿Qué dices tú? Esto que yo estoy haciendo está mal, mi corazón está así, Señor. Mi corazón de verdad está mal como el hermano dice, o yo he hecho estas cosas mal como el hermano dice. Ahí yo estoy mirando mis pies a ver si tienen caca. Perdón que diga esta palabra, pero es que lo clásico que uno agarra y pisa en el patio de su casa cuando tiene perro. Yo, gracias a Dios, no tengo perro, así que no tengo caca. Y uno se examina los pies y se va y se limpia, ¿no? Así debemos ser nosotros los cristianos, examinar nuestros pasos, nuestros pies y limpiar nuestros pies para caminar rectamente, para caminar justamente delante de los ojos de Dios y caminar en la piedad, ¿no? Porque más que nada nosotros debemos ser revestidos del amor y estar caminando delante de los ojos de Dios es estar caminando con amor. Si un hermano viene y me dice, bueno, estás haciendo esto mal y no es verdad, no me voy a enojar con el hermano. Voy a orar por el hermano para que el Señor quite el velo de sus ojos y vea que lo que yo estoy haciendo no está mal. También voy a orar por mí para que el Señor no me deje caer en el pecado de creer que lo que todos
todo lo que estoy haciendo está bien, porque eso también es algo malo. Tenemos que cuidar los bordes, ir siempre rectamente, cuidando por dónde caminamos, porque la senda del Señor el camino del Señor es muy angosto. Dice el Señor Jesucristo: ancho es el camino que conduce a la perdición, mas el camino del Señor es angosto. Y nosotros por eso debemos estar cuidando de no desviarnos del camino. Y orar y leer la palabra, porque dice el Señor, para que el camino sea recto delante de nuestros pies, nosotros debemos orar, y para que lo cojo, cuando nosotros estamos rengueando, estamos mal, sea sanado. Entonces, sabemos que el Señor nos ha hablado por esta palabra, a mí me ha hablado. Yo he entendido que el Señor siempre nos está hablando, y a veces no tenemos mucho tiempo para escudriñar las Escrituras, pero debemos hacernos un tiempo, un espacio, como decía la hermana, y tener paciencia, como dice el Salmo 42, creo. Y dice que pacientemente espere a Jehová. Tener paciencia y esperar que el Señor haga la obra que Él ha dispuesto a hacer en nuestras vidas. Y espero que esta palabra haya sido de bendición. No sé si queda algún versículo más para leer. Amén. Bien, vamos a leer este último. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bien. Dice: amados hermanos míos, no erréis, porque no piensen que esto que está hablando el Señor, no se vayan para los costados, sino que diligentemente cuiden el camino que han trazado delante de los ojos de Dios. Espero que esta palabra sea de bendición. No me lo sé todo, algunas cosas he aprendido del Señor y me falta mucho para aprender de la palabra. Espero que el Señor me siga bendiciendo y que me ayude a escudriñar las Escrituras, y que Él derrame de sus sabidurías en mi mente, ¿no? Y en mi corazón. Le pido a los hermanos que están en las redes sociales que, si ha sido de bendición el video, que lo compartan, que puedan bendecir a otros, ¿no? Porque ese es el ministerio del Señor Jesucristo, es llevar las buenas nuevas del Evangelio, y nosotros, compartiendo los videos, estamos siendo de bendición para los demás, y estamos quizás salvando una almita, aunque sea por las redes sociales. Y eso está bueno, porque también estamos colaborando con la obra del Señor, porque Jesucristo decía: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. Entonces, procuremos más bien recoger con el Señor Jesús y no desparramar con el enemigo. Amén, hermanos. Gracias. Pablo.